¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Manuel Flechas de Arruti 3D. El día de hoy vamos a hablar de impresión en resina y específicamente de estos tres modelos de impresoras de Creality. Así que comenzamos. Bueno, vamos a hablar un poco de los sectores que aplican este tipo de tecnología, la técnica de impresión como tal, materiales, ventajas y desventajas y finalmente postprocesos de lavado y curado en la impresión 3D. Entonces, en el tema de sectores que aplican la tecnología, tenemos tema dental odontológico, donde por la gran precisión y detalle que da la pieza, pues podemos hacer más fácil correcciones de sonrisa. Tenemos joyería, donde obviamente la precisión dimensional y detalle nos puede dar una joya muy precisa y materiales casteables que pueden reemplazar el proceso de cera perdida. Y coleccionismo o piezas con alto detalle que necesitamos, digamos, que la precisión y el detalle de la pieza sea el mejor para poder realizar un gran acabado, ¿no? En este caso vamos a hablar inicialmente de la primera impresora de resina que sacó Creality, que es esta, la LD002R. La LD002R o con las técnicas de impresión LCD-V, lo que tienen como tal es una pantalla de alta resolución. Generalmente la inicial que sacaron acá es una resolución de 2K y tiene una pantalla de alta resolución y una plataforma donde el objeto finalmente pues, se va a quedar adherido y terminado. En este caso, generalmente estas impresoras tienen una cuba, vamos a mirarla aquí, la de su hermana, donde se va a depositar la resina. Entonces la resina que utiliza este tipo de tecnología es resina fotosensible, que por medio de rayos UV pues reacciona a la resina, ¿sí? Y pues puede dar el endurecimiento a la pieza. En este caso ella trae esta cuba donde se va a depositar como tal la resina. Tiene acá la pantalla de alta resolución en la parte de abajo y tiene un FET film que le denominamos, que es como una lámina transparente que nos va a permitir pasar los rayos UV. La pantalla como tal de alta resolución lo que va a proyectar es la capa de impresión y el rayo UV va a pasar sobre esa luz, sobre la capa y va a endurecer la impresión. Por eso, pues cada capa de impresión va a comenzar a pegarse acá, la plataforma de la impresora va a bajar completamente hasta la pantalla y a medida que cierto tiempo que de exposición de la luz ultravioleta va curando la resina y la va endureciendo, ella va a ir subiendo y va a ir subiendo y va a ir subiendo. Creality ingresó en estas impresoras 3D es el sistema de nivelado de la plataforma por medio de 4 tornillos. Si ustedes han conocido de pronto otras marcas como la Photon de Anycubic, trae solo un tornillo de anclaje, lo que permitía que esto se moviera fácilmente y se descalibrara. Creality lo que hizo fue incursionar en 4 tornillos para hacer el sistema de calibración, para que esté completamente bien nivelada contra la pantalla y poder mejorar el sistema de adherencia de las piezas. Esta impresora como tal pues tendría una gran resolución, tendría un filtro de carbono activo pues para reducir un poco los olores de la resina y tenía un menú pues de funcionamiento muy básico. La LD002R fue reemplazada como tal por su hermanita, que la vamos a mostrar acá. Apaguemos esta, que sería la LD002H. Si ustedes miran así a simple vista, ven que es una máquina muy similar, ¿sí? Bueno, se me olvidó hablar un poco de las dimensiones de esta máquina, de la R, para que lo tengan en cuenta. Esa tendría 119 milímetros en X, 65 milímetros en Y y 160 milímetros en Z. Si se dan cuenta, es una impresión no es tan grande, el volumen de impresión es pequeño, pero pues precisamente está diseñada para piezas pequeñas con alta resolución. En el caso de la H, que es su hermana, que la que le sigue en el caso de desarrollo, esta máquina ya viene con 130 milímetros en X, 82 en Y y sigue siendo la misma altura, 160 milímetros en el Z, en la altura. Grandes diferencias que nos corresponden entre las dos máquinas. La H ya viene con una pantalla monocromática. La pantalla monocromática lo que nos permite es que la resina reaccione de una manera más rápida y que el tiempo de exposición no sea tan largo. Entonces en el caso de esta puede tener tiempos de exposición de cada capa de alrededor de 3 a 4 segundos, mientras esta tendría 8 segundos en cada capa.
Quiere decir que la H puede estar haciendo una impresión casi en la mitad de tiempo de la R. Tenemos un volumen de construcción más grande, pero el sistema de construcción de la máquina entre la pantalla, filtro de carbono, sistema mecánico es exactamente igual. La exposición de la luz ultravioleta es con una lámpara UV de forma directa, no tiene ningún sistema de espejos, pero tiene gran resolución, gran velocidad, perdón. Pero en el tema monocromático sí, digamos que la desventaja es que nos quita un poco de resolución. Mientras la R puede llegar hasta resoluciones de 0.01, la H solo puede llegar hasta resolución máxima de 0.03 milímetros. Entonces digamos que la resolución es más alta, pero está diseñada para un poco más objetos más grandes y que necesitamos un poco más de velocidad. Las Halot One, digamos que son como después de la experiencia que ha tenido el fabricante entre estos dos modelos, lanzaron este último modelo, ¿sí? En cuestión, digamos, de áreas de impresión, viene un área de impresión muy similar. Entonces, en este caso tenemos 127 milímetros en X, 80 milímetros en Y, y en altura siguen conservando los 160 milímetros en Z. En este caso el sistema mecánico sigue siendo muy similar, viene igualmente con filtro de carbono activo, ¿sí? Y la gran diferencia de esta máquina es que esta máquina sí viene con una pantalla de mayor resolución y adicional la proyección de la luz UV ya no es de forma directa. Lo que hizo el fabricante es tener una serie de espejos que van a poder refractar la luz ultravioleta. En este caso la lámpara ya no viene generalmente en la parte de abajo, sino en una parte lateral. Refracta como tal la luz ultravioleta con una serie de espejos y eso va a llegar la luz a la pantalla para comenzar a hacer el curado de la pieza. ¿Esto qué va a pasar? Que nos va a dar pues una resolución más alta. La impresora tiene un sistema de refrigeración mucho más amplio que sus antecesoras. Entonces en esta digamos que la luz ultravioleta no va a calentar tanto la máquina, que es uno de los problemas de estas impresoras a veces, que la luz UV dura mucho tiempo encendida y puede generar algún calentamiento. En este caso viene muy bien, el sistema viene muy bien refrigerado. Y en temas de acabado y resolución podemos llegar igualmente hasta 0.01 milímetros en resolución de capa. Entonces vamos a aprenderla. Entonces, a diferencia de sus antecesoras, la Halot One o Halot One como tal trae un interruptor de encendido en la parte de atrás y no frontal como viene la LD002R o la H. En este caso ella carga pues el firmware con esa animación que trae ahí. Se dan cuenta pues una de las características, como indicaba, es la pantalla, que es una pantalla mucho más grande que las anteriores, y algo que parece muy positivo es que ya pusieron el puerto USB de forma frontal y no de forma lateral como venía la H o la R. En este caso digamos que esto era un poco incómodo, se podía dañar la memoria de una forma más fácil. En este caso sí ya viene de forma frontal y un puerto USB. ¿Listo? Puerto USB de la memoria, puerto USB para conexión al computador. En este caso esta impresora ya viene, como les indicaba, con Wi-Fi integrado, y algunas de las diferencias, digamos, características es que su configuración de parámetros de impresión lo trae directamente en la impresora. Anteriormente en esta los parámetros de exposición de las capas, de tiempo en la capa inicial o final, pues la traía en el software como tal. Ya se utilizaba algún laminador en específico o el laminador directo de Creality. En esta ya viene como tal para configurarlo directamente en la impresora, no es del software, ¿sí? Entonces eso es algo como cambiante bastante específico. Pues tiene también una opción de limpieza que las anteriormente no las traía, que generalmente lo que hace es que por medio de curar la resina que queda sobrando, que queda de pronto en la cuba, pues va a ser un poco más fácil para limpiar. Por eso digamos lo que hace es como tal retirar un poco el exceso ya de resina que se solidifica con medio de esta luz UV. El sistema de home o de movimiento en el eje Z también cambió en esta impresora. Digamos que ya no lo hace de forma de un sensor que está en la parte de abajo, sino que el sensor en este caso está en la parte de arriba. Entonces digamos que acá, para hacer el home, lo que ella hace es que hace auto home, y para que ya haga digamos que el home lo hace en la parte superior, pero para que baje ya es nivelación. Entonces es algo diferente. Anteriormente le hacía uno home y bajaba completamente la plataforma hacia la pantalla, y en nivelación lo que hacía es subirla y pues volver a bajar. En este caso aquí home lo hace en la parte de arriba y nivelación hacia abajo. Listo, aquí yo lo puedo parar.
Digamos que esas son las características más fundamentales. El resto de características, digamos que no es que sean, ya son de dispositivo para hacer la configuración del Wi-Fi, de pronto información de la máquina, pero nada sustancial. En el tema físico cambió esta perilla que está acá, digamos que sí nos hace una forma más fácil para poder desprender la plataforma de impresión. Positivo de esta máquina que les digo, ya no viene con luz directa, sino viene por medio de unos espejos de refracción de la luz UV. Sistema de refrigeración muy amplio, o sea, esta máquina no se calienta tanto cuando está en funcionamiento. Sigue teniendo su filtro de carbono activo para reducir los olores. Y pues el gadget del Wi-Fi, que pues eso no le suma, pero pues no es que sea algo súper vital. Listo, la cuba digamos, la protección del acrílico es muy bonito, sigue siendo muy parecido a la de su hermana, la LD002H. Y en calidad de impresiones, hemos hecho serie de pruebas de impresión, sí es bastante, digamos, significativa la resolución, sobre todo en piezas muy pequeñas, y el acabado sí ha sido pues satisfactorio. Estas impresoras de la serie Halot no funcionan como tal directamente con el software Chitubots, digamos que ellas traen una extensión específica que son las que detecta, y en este caso esa extensión pues no la genera Chitubots como tal. Chitubots hablo del laminador que va a procesar los soportes, va a procesar la impresión y va a configurar como tal todos los parámetros. En este caso ella trae un software que se llama Halot Bots. Halot Bots como tal es desarrollado por Creality, tiene muchos ambientes a Chitubots, pero digamos que no es tan amplio como Chitubots. Los soportes digamos que todavía les falta algunas configuraciones que sí no son tan perfectas, pero como todos sabemos, los que hemos digamos utilizado estas impresoras o hemos utilizado Chitubots, sabemos que podemos generar el slicing en Chitubots, generar los soportes y toda esta parte que nos hace parte de la impresión desde Chitubots y exportarlo a un STL que ya va a tener configuración de los soportes como me gusta en el tema de Chitubots y pasarlo al slicer de Creality para poder enviar la impresión. Digamos que entendemos que el fabricante hasta ahora pues está haciendo un desarrollo y está haciendo una serie de actualizaciones en el software que a medida yo me imagino que va a ir mejorando cada día más. Digamos que hablando ya de las ventajas y desventajas, digamos que esta impresora, el software todavía le faltan ciertos parámetros, pero que es solucionable con la opción de tener la Chitubots y exportarlo al software como tal de Halot Bots. Resinas, pues hablando un poco de las resinas, sigue siendo las mismas resinas de todas las tres que pueden funcionar con una longitud de onda de 405 nanómetros. Digamos resinas que Creality generalmente está incursionando también en diferentes materiales, ya resinas flexibles, resinas casteables, resinas lavables en agua o resinas básicas como esta que se deben lavar como tal con alcohol isopropílico. Entonces digamos que eso también tenemos una gran variedad nosotros acá. Hemos hecho una serie de pruebas entre las resinas lavables en agua, las resinas digamos que son básicas y las casteables, pero generalmente pues las básicas funcionan muy bien, obviamente son un poco más económicas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que debemos lavarlas muy bien, es con alcohol isopropílico, ¿sí? Las lavables en agua, digamos que la ventaja es que las voy a poder lavar en agua y no va a tener que utilizar tanto alcohol isopropílico, pero pues hemos visto que sí, de todas formas las de alcohol isopropílico quedan un poco más limpias y con mayor detalle. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poco del sistema de postprocesos que uno tiene que hacer en la impresión en 3D en resina. Mucha gente me pregunta, bueno, yo puedo imprimir en resina, pero ya después de que ya sale la impresión, la resina ya la puedo utilizar, la puedo manipular, la puedo hacer algo. Pues generalmente la impresión en resina sí funciona bien, saca unas impresiones bastante detalladas, pero sí necesitamos hacer un postproceso después de la impresión. Generalmente estos postprocesos en que se enfatizan en hacer una limpieza de la pieza muy bien, ¿sí? De retirar todo el exceso de resina que puede quedar en la pieza. Generalmente por eso utilizamos una resina que la limpieza se haga con alcohol isopropílico o ya sea con agua en las que son lavables en agua. ¿Por qué es importante el lavado de la pieza? Porque la resina, obviamente por ser de su estado líquido, pues la pieza va a quedar totalmente sumergida en la resina y todos los detalles que yo no limpie o no retire la resina que no curó, pues va a terminar pegada en la impresión y va a perder todo el acabado. Entonces en este caso es importante lavar muy bien la pieza. Para eso lo podemos hacer de forma manual con un atomizador, ¿sí? Y aplicar el alcohol directamente a la pieza. Con una brochita poder retirar el material de impresión
y después de eso, si ya estoy muy seguro que ya está muy limpia, pues pasarla a la luz ultravioleta, ya sea del sol o luz de una lámpara, o directamente conseguir una lámpara de luz ultravioleta y exponer la pieza ciertos segundos o ciertos minutos a la luz ultravioleta para endurecimiento. Si no la expongo a la luz ultravioleta, ¿qué va a pasar? Pues que la pieza va a quedar pegachenta, va a quedar blanda y no me va a quedar con el detalle que yo quiero. Entonces lo puedo hacer con el sol, por ejemplo, pero pues va a tardar mucho el tiempo de curado. Para eso hay una serie de equipos que se venden adicionales a las impresoras, que son como las cámaras de resina de curado rápido, que lo que tienen son una serie de luz ultravioleta similar a la que trae la impresora y una plataforma giratoria para que la pieza pueda estar girando y pueda estar expuesta en todas sus formas, en áreas o superficies de la impresión, para que cure perfectamente. En el tema del lavado o retiro de resina, pues también los sistemas de lavado como tal de forma más automatizada, ya sea por medio de una turbina que mueve el alcohol o mueve el agua constantemente para que vaya quitando el exceso de resina, o sistemas de ultrasonido, que lo que hace es que por medio de ultrasonido genera cierta efervescencia y me puede ayudar a retirar toda esa parte de resina que quedó en la impresión. En la impresión 3D, digamos, de resina, generalmente es súper importante el tema de limpieza. Retirar todo el exceso de resina es súper importante. En estos casos, por ejemplo, piezas que son completamente sólidas, en la impresión de resina lo podemos hacer completamente huecas, ¿sí? Y con algunos sistemas de drenado de la resina. Entonces, en el mismo software podemos hacer ciertos orificios que a medida de que la impresión va saliendo, pues va filtrando la resina, o cuando finalice yo puedo, digamos, por esos orificios como tal, tratar a que drene la resina interna que no ha curado para poderla sacar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, esos sistemas de lavado automatizados sí son los ideales, porque generalmente con un atomizador pues yo no voy a poder retirar lo que está internamente. Ya con los sistemas de lavado o sistemas de ultrasonido va a permitir que yo pueda limpiar la pieza internamente también de la resina, que pues no va a poder curar. Entonces, súper importante la limpieza y los sistemas de postproceso. En este caso, esta es la UW01, y lo que tiene este sistema, bueno, este viene con un adaptador de corriente diferente, es que tiene los dos sistemas digamos, de lavado y curado en uno solo. Entonces, esta máquina, ¿qué hace? Como tal, hace un sistema de lavado por medio de una turbina, como si fuera una mini lavadora, por decirlo así, donde le va a ayudar a que le quite el exceso de resina, y adicional tiene una serie de LEDs de luz ultravioleta que va a permitirte, después de lavado, curar la resina 100%. Tiene un temporizador donde yo puedo temporizar, digamos, el tiempo que yo quiero que la figura esté en el lavado y cuánto tiempo quiero que también esté en el postproceso de curado. Entonces, la máquina tiene como tal un recipiente donde yo lo voy a verter, ya sea alcohol isopropílico o sea agua como tal, ¿sí? Tiene una canastilla acá donde yo puedo meter las figuras, por poner un ejemplo, digamos esta. Entonces yo puedo meter la figura al lavado, ¿sí? Programo acá el tiempo que yo quiero, la turbina va a comenzar a generar pues cierto movimiento en el agua o en el alcohol, y eso va a ayudar a que me retire un poco la resina. Tiene algo chévere, digamos que tiene este soporte que está acá, que yo puedo como tal salir de la plataforma de impresión. Digamos que hagan de cuenta que acá ya hay una impresión acá, y yo puedo ponerla directamente sin retirarla de la plataforma de impresión en el soporte y sumergir como tal la impresión. Si yo ya terminé como tal el proceso de lavado, yo solo retiro este recipiente y pongo la plataforma como tal para el curado. Esta plataforma como tal tiene solo una forma de ingresar acá. Pongo la pieza que, digamos, voy a curar, programo cuánto tiempo, generalmente mientras al sol o a la luz normal puede durar entre 2 a 3 horas en terminar de hacer curado completamente. Esta máquina lo puede hacer fácilmente en 6 a 10 minutos. Entonces ya yo cierro acá el recipiente, activo que comience a girar, y lo que va a hacer es que va a comenzar a girar el objeto, y de la parte de acá posterior de la máquina, todo eso son una serie de luz UV que se va a activar.
Ya cuando termine el temporizador, pues va a finalizar su proceso. Entonces, estos sistemas sí son recomendados. Cualquiera que sea, digamos, con luz ultravioleta va a acelerar el proceso de curado de la resina y nos va a ayudar también a tener ciertos detalles que si se hace de forma manual, pues no vamos a tener tan óptimos detalles. Las ventajas y desventajas sería: ventajas, la impresión en resina tiene mayor acabado y mayor resolución, mayor detalle, y en las desventajas que yo diría es pues el sistema de postprocesos. Nosotros, los que estamos acostumbrados a la impresión en filamento o en FDM, sabemos que nos gusta mucho que termine la impresión y ya poderla manipular, poder hacer algo con ella. En este caso, si digamos después de la impresión, para tener muy buenos detalles, debemos como tal hacer sistemas de limpieza, de curado y de ciertas cosas que pues no estamos acostumbrados en la impresión de filamento, pero sí los resultados son mucho más satisfactorios. ¿Qué sería, digamos, lo que yo aconsejaría? Que la impresión de resina como tal sí sea para los sectores específicos, que el área de impresión no sea muy grande, aunque estas máquinas ya también nos van a llegar impresoras obviamente más grandes, que sea muy necesario el detalle, ¿sí? Que la impresión que yo necesite definitivamente necesita bastante detalle, y que de pronto no nos importe un poco, digamos, el costo, porque obviamente la impresión en resina va a ser más costosa que una impresión en filamento o en FDM. Los resultados son mayores, pero pues también el costo de las impresiones va a ser un poco mayor. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que para poder mantener la impresora de resina óptima en funcionamiento es muy importante su limpieza. La limpieza, generalmente de estas máquinas se hace toda con alcohol isopropílico, entonces eso aumenta un poco el costo, que ya necesitas un componente adicional. En cuanto a los consumibles de la impresora 3D, pues tenemos que la cuba de impresión sería un consumible, pero no la cuba como tal, sino el FET Film, donde ya va a pasar la luz. Esto generalmente la máquina trae uno de repuesto, y cuando nosotros estamos haciendo la limpieza o limpiando toda la resina que queda acá, generalmente se nos daña, se puede perforar o se puede, digamos, rayar. Entonces esto es un consumible. Eso aumenta un poco también el costo de la impresión, y obviamente la materia prima o la resina pues también es más costosa que el filamento, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y adicional, entre el tema de limpieza, generalmente hay un desperdicio que la resina puede estar desperdiciándose entre un 7 a un 10%, dependiendo de cómo efectuemos la limpieza. ¿Por qué? Porque generalmente la limpieza de las figuras en el agua y lo que les digo va a generar un residuo y es un desperdicio de la resina, y sobre todo en la limpieza de las plataformas y limpieza de las cubas también hay un desperdicio de resina que va a quedar sí o sí aquí pegada. Entonces hay que tener en cuenta eso, que digamos que el 100% de la materia prima no se utiliza, siempre hay un desperdicio en el caso de las limpiezas. Son las máquinas apropiadas para este tipo de sector. Entonces los invitamos aquí a Ruti 3D. Si quieren probarla, si quieren verificar los funcionamientos de cada máquina, las impresiones que hemos hecho, o quieren hacer una impresión de prueba de sus prototipos, pues bienvenido. Aquí tenemos todas estas máquinas para poderlas utilizar. Entonces síganos en nuestras redes sociales, a Ruti 3D, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en nuestros canales. Próximamente vamos a tener de estas también impresoras de resina de un formato más grande, y estaremos haciendo también una review de unas máquinas nuevas que nos llegaron. Entonces, hasta pronto.